Isabel Aranda tenía 32 años cuando heredó una casa antigua al borde de un acantilado, propiedad de su difunto abuelo, el capitán Evaristo Aranda. El lugar estaba olvidado desde hacía más de 2 décadas, y aunque su familia insistía en venderla, Isabel, amante de la historia y la arquitectura antigua, decidió restaurarla y mudarse por un tiempo, convencida de que encontraría paz frente al océano. Pero la casa no estaba sola. Nunca lo estuvo. Isabel llegó en pleno atardecer. El viento marino golpeaba fuerte los ventanales oxidados. La casa, de estilo victoriano, tenía 3 niveles y un faro desactivado a un costado. Al entrar, el olor a humedad y sal la recibió con fuerza. Los pisos de madera crujían a cada paso, como si advirtieran su presencia. Los muebles seguían allí, antiguos, cubiertos por sábanas blancas. Una biblioteca repleta de libros náuticos. Un retrato enorme del capitán Evaristo en el comedor, mirándola con una expresión severa. Esa primera noche, Isabel durmió en la habitación del 3er piso. No hubo electricidad. Solo el vaivén de las olas y el aullido del viento. Y sin embargo, no pudo evitar sentir que alguien más la observaba. A la mañana siguiente encontró huellas mojadas en el pasillo, como si alguien hubiese salido del mar y recorrido la casa. Las ignoró, pensando que eran restos de humedad por las goteras. Más tarde, mientras organizaba la biblioteca, un libro cayó solo del estante, navegando entre la niebla. Dentro, un mapa, dibujado a mano, señalando una parte del acantilado como la cueva del Eco. Esa noche, mientras escribía en su diario, Isabel escuchó una voz suave, femenina, diciendo: «Devuélveme el espejo». Giró lentamente. No había nadie. Pensó que era el viento. Pero la frase no la abandonó en toda la noche. Buscando respuestas, Isabel subió al desván. Allí encontró un baúl sellado con una gruesa cuerda náutica. Dentro, viejas pertenencias del capitán, cartas, una brújula rota. Y un espejo pequeño, con marco de marfil. El cristal, aunque sucio, no tenía reflejo. Era negro como el carbón. Sintió un escalofrío apenas lo tocó. Algo dentro de ella susurró: «¿Ya me viste?». Asustada, guardó el espejo de nuevo. Pero esa noche, volvió a escuchar la voz, más fuerte, más clara. «Mírame, mírame, no huyas». Al girarse, vio una figura en el pasillo. Una mujer empapada, de cabello largo y oscuro, piel pálida y ojos vacíos. La figura desapareció en cuanto Isabel parpadeó. Corrió al desván, el espejo estaba sobre el baúl, goteando agua. Decidida a entender lo que ocurría, Isabel revisó los diarios del capitán. En ellos descubrió algo perturbador. «La mujer del mar me sigue. Cada vez que enciendo el faro, su voz me llama. Encontré su espejo en la cueva. Me pertenece ahora. Pero sé que no se detendrá hasta recuperarlo». Más adelante, otra anotación. «He sellado el espejo en el baúl. Si alguien lo libera, la maldición regresará. No debe encontrarse jamás». Isabel sintió una mezcla de horror y curiosidad. ¿Era esa mujer real? ¿Un fantasma atado al espejo? Los días siguientes fueron un tormento. Cada noche, la mujer aparecía más cerca. En el espejo del baño. En la ventana del 3er piso. Incluso detrás de Isabel, reflejada en las superficies del agua. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos. El retrato del capitán fue rasgado en 2. Los libros se caían por la noche. La casa se llenaba del sonido del mar, incluso con las ventanas cerradas. Y siempre, la voz. «El espejo me robaste, el alma me robaste». Isabel ya no podía dormir. Un anciano del pueblo,
Don Álvaro, ex marinero y amigo de su abuelo, la visitó al enterarse de su llegada. Al ver la casa, palideció. Tu abuelo cometió un error. Sacó algo del mar que nunca debió sacar. La mujer del acantilado. Una náufraga que murió maldiciendo a quien le robara el alma. La atrapó en ese espejo maldito. El que lo mire, le da poder. Te está marcando, muchacha. Isabel le mostró el espejo. Don Álvaro se echó hacia atrás, horrorizado. Tíralo al mar. Y reza que no sea tarde. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, la casa se volvió un infierno. Las paredes temblaron. El faro, inexplicablemente, encendió su luz, aunque no había energía. Las voces se multiplicaron. Isabel, en un acto desesperado, bajó con el espejo a la cueva del acantilado. Siguiendo el mapa del capitán, encontró la entrada, oculta tras las rocas y envuelta en niebla. Allí, frente a las olas, la mujer apareció por completo. Su rostro deformado, ojos vacíos, y una boca que no paraba de murmurar su nombre. Isabel, tú me liberaste. Ella gritó y lanzó el espejo al mar. Pero la mujer no desapareció, sonrió. Ahora estoy libre. Isabel despertó en la cueva, empapada, temblando. No recordaba cómo se había desmayado, ni cuánto tiempo llevaba allí. El espejo ya no estaba. ¿Lo había lanzado, o la mujer lo había tomado? Al regresar a la casa, algo había cambiado. El aire era más denso. El mar, más ruidoso. Las sombras, más largas. Pero lo más extraño era que los espejos volvían a mostrar reflejos, pero no los correctos. En el baño, al mirarse, Isabel veía a una versión pálida de sí misma, con los labios cosidos. En el reflejo de la ventana, la figura de la mujer estaba parada justo detrás de ella, aunque al voltear no había nadie. Los días siguientes, Isabel intentó abandonar la casa. Pero cada vez que lo hacía, el camino desaparecía. El sendero de tierra que la conectaba al pueblo se desvanecía tras ella, obligándola a volver. Su teléfono no tenía señal. La radio solo reproducía estática y, a veces, una voz que repetía: el reflejo no miente. Una noche, al despertar, encontró huellas mojadas dentro de su habitación. Esta vez, las huellas eran suyas. Pero, ella no había salido de la cama. Comenzó a dejar grabadoras encendidas por la casa. En una de ellas escuchó su propia voz hablando con otra, una que decía: pronto seremos una. Escarbando entre más pertenencias, Isabel encontró un diario más antiguo, escrito en clave. Con ayuda de notas sueltas, lo descifró. No es un fantasma. Es un eco del mar, un alma sin piel que se cuela por los reflejos, que roba el cuerpo de quien la mira demasiado tiempo. El espejo no la contenía, la ataba. Ahora que lo lancé al mar, ella me visita cada noche. Mis manos se mueven solas. Mi voz no me pertenece. Me miro, y no soy yo. A quien libera al eco del mar, le espera el vacío. Ya no podré evitarlo. Ya viene. Si ves que me reflejo sin parpadear, huye. Ya no seré yo. Isabel, al leer esas líneas, se quedó helada. Miró su reflejo en el vidrio polvoriento de la biblioteca. Y no parpadeó. Una tormenta azotó el acantilado. Y en medio de la lluvia, alguien llamó a la puerta. Era don Álvaro, el anciano del pueblo. Había regresado con 2 hombres más, decididos a ayudarla. La luz del faro se encendió sola. Sabíamos que algo estaba mal. Entraron y comenzaron una limpieza espiritual. Sal, oraciones, fuego, pero nada funcionó. Uno de los hombres cayó al suelo, convulsionando.
Su reflejo en un charco lo mostraba ahogado. Y minutos después, murió por asfixia, sin agua en sus pulmones. Don Álvaro gritó: «No es la casa, ya la llevas dentro». El anciano le habló de una posible solución, un antiguo rito sellado por generaciones, solo usado para exorcizar almas sin raíz. Requería enfrentarla en el último lugar donde fue vista viva, la cima del faro, bajo la luna llena, usando fuego, sal marina y un reflejo de sangre. El ritual implicaba que Isabel dibujara un círculo de fuego con sal, rompiera un espejo con su sangre y esperara a que ella viniera. Esa noche, subió al faro. La tormenta la azotaba. El faro se encendió sin energía, y desde lo alto se veía el mar abrirse, como si algo emergiera. Isabel se cortó la palma y dejó caer la sangre en el fragmento del espejo roto. Y entonces apareció. La mujer ya no era una aparición. Era un cuerpo. Caminaba hacia Isabel, pero sus pies no tocaban el suelo. Su cabello ondeaba como dentro del agua. Su boca se abría pero no emitía sonido. Solo en el reflejo se veía con claridad. Tú eres yo. Yo soy tú. El espejo fue el puente. Ahora, debemos fundirnos. Isabel gritó, intentó resistirse, pero su cuerpo comenzó a replicar los movimientos de la aparición. Como un espejo viviente. Ella levantaba el brazo, Isabel lo levantaba. Sonreía, e Isabel, aunque aterrada, también lo hacía. Don Álvaro gritaba desde la base del faro: «Rompe el vínculo, tienes que verte morir». Entonces Isabel tomó el fragmento de espejo con su sangre y lo sostuvo frente a ella, pero su reflejo no era ella. Era la mujer. Sonriendo. Sin pensarlo, Isabel se clavó el cristal en el abdomen. Cayó de rodillas. Sangre en el suelo. La figura se estremeció. El faro explotó en una onda de luz. Isabel despertó en un hospital 3 días después. Don Álvaro había logrado llevarla hasta el pueblo en medio de la tormenta. Nadie más volvió a ver la figura de la mujer del acantilado. La casa fue demolida meses después. Pero el mar, decían los pescadores, seguía brillando en la noche. Como si el faro, sin estructura, aún emitiera luz. Isabel vive hoy en silencio. No ha vuelto a mirarse en un espejo. Tiene la certeza de que la mujer está allí, esperando. Porque cada vez que el mar ruge, escucha una voz que le susurra. Solo queda uno por romperse. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.